El Centro Cristiano El León presenta. Bien, vamos al mensaje en esta hora, el mensaje de la palabra del Señor. Quiero que apunte aquellos que siempre tienen en sus notas, porque muchos tienen sus notas, ¿qué espíritu hay en ti? ¿Qué espíritu hay en ti? Tengo que ir con usted para poder entender esta palabra en el libro de Números. ¿Cuántos han escuchado hablar de Moisés? ¿Escuchó hablar de Moisés, no? ¿Cuántos se pusieron a leer y estudiar un poco la historia de Moisés alguna vez? Al menos como para decirlo, voy a leer un poco, voy a ver qué dice. ¿Verdad que nos sorprende, no? La historia de Moisés. ¿Sabe? Antes de leer la palabra, quiero que me siga por unos minutos en esto. Moisés viene a ser la tipología del Mesías tan esperado. ¿Sabe? Israel o el pueblo hebreo tuvo una palabra donde iba a venir un libertador. Cuando tú lees la palabra y sigues la historia, te vas a acordar de lo que te digo. Te vas a acordar de José, el soñador. José dice que él se fue a Egipto, y en Egipto, que lo habían vendido sus hermanos, y allí en Egipto dice que estuvo pasando su proceso. A veces sos vendido, a veces sos y tenés que pasar tu proceso también. Y él pasó su proceso. Lo metieron a la cárcel injustamente, tuvo que soportar, vamos a decir, una cultura diferente, todo era diferente. Pero al final dice que todo dio fruto, todo dio su fruto. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era llevarlo y conservarlo para salvar a su pueblo. ¿Por qué? Porque vino un hambre muy grande sobre la tierra. Pero Dios le reveló a Moisés, a José, el sueño de Faraón. Y sabes que el propósito de Dios era conservar a su pueblo. ¿Su pueblo qué? Escucha, ¿no? Es duro, ¿no? Esto. Y a veces el pueblo es duro. Duro para comprenderlo, duro para aceptar, duro para obedecerle. ¿Sí? Es así. Estaba pensando, digo, ahora veo más policías sobre las calles. No sé si a ustedes le ha pasado eso o lo han notado. Y de pronto digo, ¿cuánto aprende uno de todo esto, no? Y uno llega a una esquina y ve a un policía. Mira para arriba y está el semáforo, ¿no? Está en rojo. Y mira para el otro lado y que hay una cámara. Entonces, ¿qué hay? Hay un semáforo, hay una cámara y hay un policía. Y entonces uno dice, no va a romper nadie la regla así, ¿no? Y ante mis ojos, la sorpresa, pasando en rojo uno, pasando en rojo otro. Yo digo, ¿puede ser posible? ¿Qué más? ¿Se va a parar el juez? Y se va a poner, vio, con los jueces, con la autoridad, la investidura, se parará el juez ahí a observar quién pasa en rojo o no, y van a seguir pasando en rojo. Esto es algo que está en el ser humano, el romper la regla, en romper lo que está establecido. El pueblo hebreo, cuando entró a Egipto,
empezó a cargar, ¿sí?, en su propia carne, vamos a decir, no el ADN, porque el ADN no se borra, pero sí la costumbre, sí adaptar situaciones. Y entonces el pueblo hebreo empezó a hacer lo incorrecto. ¿Y qué pasó? Oiga bien, estuvo 400 años Dios sin hablarle a Israel. ¿Cuánto? 400 años. Y en esto el pueblo nunca se olvidó de que Dios le había prometido un libertador. Y ahí aparece en la historia, en esta escena, Moisés. Qué increíble. Yo creo que este es el primero. Si vemos, si estudiamos, podríamos decir Moisés, el primer Mesías que aparece. Ahora, él tiene que pasar su proceso, porque el plan de Dios era salvar al pueblo, pero él tiene que pasar su proceso. ¿Sabes? Yo siempre me pongo a pensar en esto. Cada uno de nosotros fuimos enviados a la tierra como un Mesías para algo, como un Salvador para algo, pero tenemos que pasar nuestro proceso. Y a veces no es fácil, pasar el proceso. Al menos hoy quiero contarte por la palabra del Señor lo que tuvo que hacer Moisés para que el pueblo le creyera. Lo que tuvo que hacer Moisés para que el pueblo decidiera marchar hacia su liberación. ¿Cuántos se levantan a las 5 de la mañana? 1 por acá, 2, 3. Bueno, creo que algunos de ustedes por la obligación, ¿verdad? A veces un poco más temprano me dicen a las 5 entro, pero me tengo que levantar a las 4:30 o a las 4. ¿Verdad que no es fácil eso, no? En verano, más o menos uno lo puede pasar. Pero en invierno, ay no, yo no dejo la cama, dicen. No, yo no dejo lo calentito. Hay personas que ha perdido su trabajo por esa causa. Hay personas que tenían la cita médica de temprano porque había que sacarle sangre y hacer todo, y lo perdieron, no le importó. Enfermó peor y no le importó hasta que lo internaron. Es bravo eso. Ahora, el que se levanta a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 4:30 de la mañana, le es difícil. Pero cuando llega a las 9:30, para él ya son las 12. Y para él ya está todo hecho. Y para él ya tiene la vida más clara. Pero el que se levantó a las 8, a las 9, recién arranca el día y no entiende qué ha pasado. Absolutamente. Ahora, hay un dicho que no es bíblico. No es bíblico. El que madruga no es bíblico, lo aclaro. El que madruga, Dios lo ayuda, pero tiene mucho de cierto. El que madruga al venir a la iglesia, o sea, que también hay que esforzarse, hay que madrugar, diría yo espiritualmente, para venir a la iglesia, Dios lo ayuda. El que se queda mirando, bueno. El que se queda escuchando, bueno. Pero el que madruga, Dios lo ayuda. Llega a fin de mes, el que se levanta a las 4:30, llega a fin de mes y tiene que su dinero. Puede que cubrir. Y siempre que salen oportunidades. El que hace bien las cosas puede tener una familia hermosa, puede tener bienes, puede tener en el banco un alto porcentaje de probabilidad de que si quiere hacer inversión le pueden prestar. ¿Está conmigo? ¿Por qué estoy hablando todas estas cosas?
Porque el Señor busca a los que más están ocupados. Uno está en la iglesia y dice: Señor, quiero que me uses, Señor, quisiera. Y está ¿qué? Sin hacer ¿qué? Nada. Está sin hacer nada. Pero está orando, está pidiendo. Y entonces el Señor dice: ok. Y usted está aquí en la iglesia y recibe la palabra y le arde el corazón y dice: ¿sabes qué? El Señor me habló, me va a usar. Me habló, me dijo que Él tiene planes conmigo, y el corazón arde, ¿verdad? Sale de aquí y encuentra ¿qué? Trabajo. Y dice: Señor, gracias por el trabajo. Y después ¿qué? Le viene una remuneración especial por ser muy buen trabajador, y que van a confiar en él y le dan más posibilidades de trabajo, y le viene la posibilidad de una casa que no tenía, y cuando se encuentra con muchas cosas, viene el Señor y le dice: quiero que me sirvas. Y ahí tenemos el gran problema. Y uno le dice: Señor, ¿qué dices? Quiero que me sirvas. Y entonces Él nos recuerda: ¿tú te acuerdas cuando orabas, llorabas y te postrabas delante de mí y me decías: úsame, Señor? ¿Tú te acuerdas? Sí, Señor. Entonces ahora yo quiero que me sirvas. Y es ahora cuando nosotros le decimos: ¿qué? ¿Pero qué hago con el trabajo? ¿Pero qué hago con esto? ¿Pero qué hago con esto otro? Entonces el Señor nos comienza a acomodar la agenda. Entonces Él nos dice: tú trabajas de tal hora a tal hora, tienes que levantarte más temprano, yo quiero hablar contigo. Yo voy a acomodar para que tú puedas salir del trabajo y puedas servirme, que puedas ir a una célula, que puedas dar mi palabra, que puedas impartir. Y entonces nosotros ¿qué le decimos? Cuenta conmigo, Señor, cuenta conmigo. No de emoción, sino de desesperación. ¿Cómo voy a hacer? Me tengo que levantar más temprano. ¿Cómo voy a hacer? Yo no sé si alguno de ustedes, cuando digo estas cosas, algunos me dicen: este hombre no debe estar bien. Yo no sé si usted estaría dispuesto a dejar su familia por servir a Dios. No se apure en contestarme, por favor. Ni estoy pidiendo que levante su mano. De verdad lo digo. Vayamos al libro de Números, capítulo 11, verso 17. 11, 17 del libro de Números. Muy fácil para encontrarlo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Ahí está. ¿Sí? Ahí sí. 11, 17. Que dice de esta manera: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿Lo leyó? Lo leemos de nuevo por si a alguno no le quedó. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Moisés, un hombre, digo yo, un Mesías para el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, que tuvo que pasar su proceso. Tuvo que pasar su proceso desde la niñez, que tuvo que ser puesto en una barca
o en una barcaza o en un Moisés puesto en las aguas y dejarlo a la suerte, se podría decir así, que pasara lo que quisiera, que Dios hiciera lo que quisiera con él. Y allí es cuando lo toma la hermana de Faraón, y allí es cuando Dios comienza su proceso. La madre de Moisés lo amamanta, pero ya no era más su hijo, sino era ¿qué? Hijo del reino de Faraón o de la hermana de Faraón. Tiene que pasar su proceso. Moisés, instruido en toda lengua, instruido en todo asunto del reino, instruido de tal manera, oiga, de tal manera los historiadores nos cuentan a nosotros que cuando venía alguien de la realeza caminando, todos se postraban, se arrodillaban, y voy a tratar de hacérselo para que usted pueda entender. Tal vez lo vio en alguna película. Cuando venía pasando el rey, se arrodillaban y cabeza en tierra. Nadie se le atrevía a levantar la mirada a ver cuando él pasaba. Todo cabeza en tierra. La historia cuenta que Moisés era un hombre de tanta investidura y de tanta autoridad que una vez vio a alguien que estaba maltratando a un hebreo cuando ya él había recibido el celo de Dios en él. Y las escrituras en lo escatológico dicen que la mirada de Moisés mató al que estaba maltratando al esclavo hebreo. Usted lee y dice que luego uno de los hebreos lo acusa a él de haberlo matado. Imagínense la autoridad que había en él. La autoridad delegada, ¿por qué? Por el pueblo egipcio. Ahora, ¿cuántos han estudiado? Primaria, secundaria, terciaria, universidad. Y uno dice, yo estudié esto y esto y esto. Y me imagino Moisés estudió ¿qué? Todo. Y Dios, ¿qué hace? Quiero que te vayas de aquí y te voy a llevar al desierto y te voy a llevar a donde yo digo para prepararte. Aquí dice, en este pasaje bíblico, que el Señor iba a tomar ¿de qué? Yo descenderé y tomaré ¿de qué? Del espíritu que hay en ti. ¿Qué espíritu había? ¿El espíritu de qué? De Faraón. ¿El espíritu de qué? Ahora, si tú te lees la palabra y tú te sitúas precisamente en qué parte el Señor habla, ya Moisés había pasado por un proceso. Usted tiene que pasar por un proceso. Si usted está pasando por un proceso, esta palabra le va a servir a usted para entender
¿qué espíritu tiene que estar en usted? Yo le dije, ¿no? ¿Estudió? Bien. ¿Lo logró? Bien. ¿Llegó a mucho? Bien. ¿Recibió un llamado? ¿Cuántos han recibido un llamado? Vamos, voy a levantar la mano yo solo. Usted recibió un llamado para estar aquí. Usted recibió un llamado, ¿para qué? Para servirle. Usted recibió un llamado. Ahora, para que me pueda entender, Moisés también recibió ese llamado. Y él tuvo que dejarlo todo. ¿Oyó, no? Algunos dicen, no, pero la historia dice que él huyó porque había matado al hebreo. Él huyó porque iba a ser desastre. Él huyó porque iba a ser desastre. Pero entonces se fue, ¿qué? A donde el Espíritu le estaba guiando. Qué bueno, qué bueno. Déjeme avanzar en esto. La palabra dice en Números 11:17, lo que acabamos de compartir, pero yo quiero llevarlos a ustedes para que puedan entender que el espíritu que estaba en él no era cualquier espíritu. A ti te pueden conocer por Juan, por Pere, por el que sea. Pero cuando te pasa a ti lo que le pasó a Moisés, ya no eres Moisés. Ya pasas a ser un enviado de Dios. ¿Oyó, no? Pasas a ser una enviada de Dios. Y los enviados de Dios les sucede algo extraordinario. Vea, vamos al libro de Éxodo. Vamos a esa página, déjela apuntada con algo, déjela apuntada, ¿sí? Y luego diríjase a Éxodo, capítulo 3, verso 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué hubo ahí? ¿Qué hubo? Moisés estaba pastoreando, Moisés estaba moviendo y vio algo extraño. Vio una zarza que se estaba quemando. Me imagino en el desierto o arriba que hay sol, pero esta zarza no era cualquier zarza. Esta zarza ardía y no se consumía. Entonces, ¿qué dijo él o qué hizo? Iré, veré lo que está aconteciendo. Cuando llega, lo primero que escucha es una voz que le dice: detente, sácate el calzado que tienes, porque el lugar donde estás santo es. ¿Qué hace el Señor con él? Comienza a prepararlo. Comienza a prepararlo. ¿Quién está dispuesto a despojarse de algo? Hay que despojarse. Cuando hablamos en la iglesia, venga a recibir la presencia del Señor, venga a recibir. Lo primero que tiene que hacer es despojarse. Él siempre nos va a pedir algo. Él siempre nos va a exigir algo. El hecho es si yo estoy de acuerdo. Moisés, ¿qué hizo? Se sacó los calzados y entró a donde Dios le estaba hablando. La zarza tiene que visualizarse sobre los hombres enviados por Dios. Si no visualizas el fuego de Dios, si no visualizas
¿Dónde está el fuego de Dios? Si no visualizas a dónde está su presencia, entonces estás en problema. Yo veo, yo siento, me invade la presencia de Dios. Bien, está pasando lo mismo que le pasó a Moisés. Exactamente igual. Porque lo que más me sorprende a mí en Números 11:17, cuando Dios dice: vendré, descenderé, tomaré de tu espíritu y se los pondré a ellos. ¿Sabes? Yo lo leí y dije, ¿cómo puede ser? Pero, ¿cómo puede ser? Yo estoy leyendo mal, acá se confundieron. Porque uno normalmente lee y descendió el Espíritu y el Espíritu se impartió a ellos. Pero aquí que dice, descenderá el Señor, tomará del Espíritu de Él, lo tomará y lo impartirá. Por eso es importante lo que les estoy compartiendo, parte de la vida de Moisés. Sin contarle que dejó esposa, sin contarle que dejó hijos, sin contarle que dejó ganado, sin contarle que dejó todo lo que había obtenido. ¿Yo no? Está aquí. Más adelante habla las escrituras y sigue hablando, pero quiero hablarles, o al menos hacerle ver esto. O podríamos leer un poquito más, ¿verdad? 3:5 y en adelante dice, o leamos: y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar. Vamos, míreme de nuevo. Tuvo miedo porque sabía que estaba pasando la realeza, o porque estaba frente de ¿qué? De la realeza. Y él sabía muy bien, por eso le estoy hablando escatológicamente a algunos que por ahí buscan, investigan. Moisés, se habla y se dice que con la mirada, el que hasta estaba maltratando al esclavo hebreo murió. Ahora, Moisés está delante de ¿qué? Del Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Y qué hace él? Postra su rostro, tapa su rostro, porque sabe que si lo ve, le puede pasar ¿qué? Lo mismo. Interesante. El gran yo soy está delante de él. Mire, qué importante. Sigue la lectura y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen.
para Moisés no era novedad, porque él sabía bien. Ahora, aquí viene lo importante. Primero, pongamos un stop. Yo quiero que esta palabra usted comience a rumiarla. ¿Sabe lo que es rumiar, no? Para aquellos que no saben. Rumiar significa que la mastica, la mete al estómago y la vuelve a traer, la vuelve a masticar, la vuelve al estómago. Eso es rumiar. Come, métete, come, métete, come, mastica. Moisés escucha de parte de Dios que le dice: veo la aflicción y he decidido descender para hacer algo. Y aquí viene el punto. Yo les dije a ustedes que muchos de ustedes son los Mesías para muchas personas. Dios cuenta con ustedes. ¿Ustedes ven que hay aflicción afuera o no? ¿Vieron que la gente está mal? ¿Vieron que la gente está siendo muy opresionada? La gente llora. La gente está desesperada. Entonces, aquí sucede exactamente como Moisés, lo mismo contigo. Viene el Señor a ti y te dice: he visto la aflicción en la calle, he visto la situación de cómo viven. ¿Y para ti qué? No es noticia. ¿Para ti qué? Tú ya lo sabes, ¿verdad? ¿Cuántos están en esa misma posición que Moisés? Yo estoy en la misma posición que Moisés. Viene el Señor, me habla: Señor, es así. Ahora, aquí viene lo interesante. Éxodo 3:10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré. ¿Qué dice? Te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Véngase, míreme. Yo te escogí a ti, yo te voy a enviar a ti para que vayas a Faraón. Faraón, ¿qué representa? El opresor. ¿Qué representa Faraón? El que te está sometiendo, el que te metió en esclavitud. Pero aquí viene el Señor y le dice: yo te enviaré a él. La palabra enviado, oiga, no es cualquier cosa. Un enviado es un representante. Un enviado es alguien que vio, conoce la autoridad máxima y que lo va a representar. ¿Me está escuchando, no? Moisés estaba frente al Rey de Reyes. Moisés estaba ¿qué? Siendo invadido, siendo impregnado en sus ojos, su retina, en sus oídos, su sistema auditivo, en su boca, en su sangre. Estaba siendo invadido por la presencia de Yahweh, de Jehová Dios. Y le está diciendo: yo te escogí. Muchos me levantaron la mano que se sintieron que Dios lo está escogiendo para algo. ¿Bien? ¿Va entendiendo, no? Que estás en el mismo sitio que Moisés, ¿verdad? Estás en el mismo sitio que Moisés. Ahora sigue diciendo, entonces, 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Qué difícil es cuando la gente dice: yo no soy nadie, yo no soy pastor. La gente dice: yo no sé ni hablar. A los músicos, cuando se los manda alguna célula: ¿quién? ¿A mí? ¿Quién? ¿Yo? No sé, a alguien que está dentro de la iglesia, que se le envía a hacer algo: ¿quién? ¿A mí? ¿Yo?
Sí, a ti te escogió el Señor y el Señor te fue preparando, te fue capacitando. Mire, Moisés tuvo que resolver la cuestión de lo que muchas veces muchos de nosotros tenemos que resolver. ¿Ya lo conoces? ¿Ya tuviste un encuentro con Él? Pero ahora el Señor te está diciendo: quiero que vayas y me representes, ¿verdad? Y en estos últimos tiempos, oiga, en estos últimos tiempos, cuando alguien habla en las redes sociales, ustedes no se imaginan, ustedes están acá viendo en vivo, pero hay mucha gente que te insulta, hay mucha gente que comienza a desacreditarte, hay mucha gente que... Y Moisés tuvo que pasar por el mismo proceso. Moisés dijo: ¿quién? ¿Yo tengo que ir? ¿Pero quién soy yo? Yo no soy nadie. ¿A cuánto le pasa eso también? Que dice: a mí me vas a enviar, pero yo no soy nadie. Pero aquí viene la respuesta de Dios. Cuando vos, por eso es importante, cuando vos estás en la casa del Señor, tenés que saber que te encontrás con Él. Por eso tenés que buscar la presencia del Señor. Tenés que entrar en su presencia. Porque cuando entras en su presencia, viene el Espíritu de Él y te inunda. Y ya no sos cualquier cosa. Ya sos un hombre invadido, un hombre inundado por la presencia de Dios. Digo hombre, digo mujer. Entonces, mire lo que dice Éxodo capítulo 1. Acá viene la respuesta poderosa de Dios. Éxodo 4:1, y dice así: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tus manos? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y le dijo: además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Impresionante. Si aconteciere que no te creyeren ni te obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren de estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra.
Moisés, al igual que cualquiera de nosotros, tiene muchas preguntas a Dios. ¿Dios me va a usar a mí? Dios quiere hacer algo conmigo. Usted ha estado orando por eso. Y aquí en esta casa se le ha indicado que el Señor está pidiendo que todos entren en su presencia. Entren en su presencia. Porque el Señor está hablando a esta casa y está diciendo: hay muchos Moisés que tienen que ir a libertar. Hay muchos Moisés que tienen que ir a la tierra de Egipto. Hay muchos que tienen que moverse en la tierra de Egipto. Moisés, cuando él vio cómo el Creador lo estaba capacitando, no tuvo la menor duda de a quién iba a representar y que iba a estar en él. ¿Sabe? Aquí lo que vemos, si usted lo quiere apuntar, es el enviado. El enviado tiene autoridad. ¿Oyó, no? El enviado tiene autoridad. El Padre lo prepara para enviarlo con autoridad. Para mí, y esto es una precisión personal, Moisés no tuvo problema de recibir la instrucción, porque Moisés estuvo en un reinado como era el reinado de Faraón, y sabía cómo se instruía, sabía cómo se preparaba para representar a alguien. Yo no sé si tú has entendido, yo no sé si tú comprendiste cuánto tiempo estuviste en la casa del rey y que él te quiere preparar y no has entendido todavía. Moisés lo entendió, recibió el llamado y dijo: claro, si yo estuve en la casa de Faraón, sé cómo es esto, cómo se prepara. El hecho es que no sé si tú has entendido cuánto tiempo has estado en la casa del rey. Faraón era el rey para Moisés y él entendió. Ahora tú eres el Moisés y has entendido en qué casa estás, espiritualmente, cómo él te está hablando, cómo él te está ministrando, cómo él te hace sentir que eres un esclavo, que eres un libre, que eres un hijo del rey, que eres realmente. Moisés lo entendió. Moisés se había vuelto un poco tosco en el hablar. Para que usted entienda, él tartamudeaba. Hasta en eso Dios prepara para que solamente la presencia de él, sin que él hablara, lo representara. A veces te preocupas por cómo hablas, ¿no? ¿Cuántos se preocupan? No sé hablar bien. Es que yo empiezo a hablar y me trabo. Pero que no has entendido todavía que solo basta que tu presencia esté en un lugar para traer luz a las tinieblas. Solo basta que tú camines en una ciudad para que se pueda ver la gloria de Dios. Solo basta que tú entres a un barrio, solo basta que entres a un lugar y se notará de tu presencia. Solo basta que tú entres y no hables y se notará ¿qué? La presencia del representante de Dios. Moisés lo entendió, lo entendió claramente. Yo no sé si mucha gente ha entendido todavía, que ha estado en la casa del rey por muchos años y mucho tiempo y Dios lo está preparando, pero no entienden todavía. A Moisés no le costó mucho entenderlo. Ojalá que algunos de aquí, oigan, ¿me está aquí? Ojalá que algunos de aquí o algunos de los que nos está mirando, nos está escuchando, pueda entender que no tiene que costarle esta parte, tiene que asumirla.
Entonces, ¿cuántos pueden visualizar la zarza? ¿Cuántos pueden visualizar la presencia de Dios aquí? Yo vengo aquí con mucho deseo. Vamos a adorar a Dios, vamos a buscar de Dios, vamos a recibir del Señor. Eso tiene que ser ¿qué? Una visualización, como Moisés. Segundo, tiene que entender que cuando visualizas la zarza, te paras delante de Él. Y ahí viene ¿qué? La presencia de Él, y comienza Él a impartirte de Él. Comienza a impartirte totalmente en todo tu ser, en todo tu espíritu. Ya no es más tu espíritu. Cuando Él viene, ya no es más de tu espíritu. Tú dices, hay algo que me está pasando. Yo quiero hacer esto y hay una voz que me está hablando. Hay algo que es más fuerte que me dice, no lo hagas más. Ya deja de hacerlo. ¿Y qué? Y lo dejé de hacer. Y me dice que me levante a orar. Orando yo, me acuesto a las 5 de la mañana con las mujeres. Ya dejé las mujeres, ya dejé todo. Es como que me estoy limpiando. Dios preparándote, Dios alistándote. Mire lo que dice aquí. Cuando Él pregunta, si voy a la gente y la gente me ve llevando el mensaje, la gente me va a preguntar quién soy, o me va a preguntar quién me envía. ¿Cuántos tienen la presencia de Dios de tal manera que pueden decir con toda certeza, Dios me está enviando? Pero hay gente que por ahí tiene miedo que Dios no lo apoye y dice, ¿y qué haces tú acá? Y vine a verte. Ajá. Y cuéntame. No, quería saber cómo andaba. No le dice la verdad. Nos está diciendo, Dios me envía. ¿Cómo que Dios te envía? ¿Que te ha vuelto loco? Dios me envía. Pero tú estás loca, chica. Es que Dios me está enviando a hablarte, a decirte. ¿Cuántos pueden tener certeza de eso? Cuando Dios le manda algo. Mire, el Señor en muchas ocasiones me mandó a hacer cosas muy extrañas. Él solo estaba esperando a ver qué hacía. Me hablaba en sueño, me despertaba y me decía, te levantas, quiero que vayas y hagas esto. Señor, yo me voy a volver loco, no puedo hacer eso. Quiero que vayas y lo hagas. El Señor espera ver qué, si realmente nosotros estamos dispuestos a lo que sea. Porque nuestros ojos naturales, ¿qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué ven? Vacío aquí, ¿verdad? Si el Señor me dice camina, yo le voy a decir, no Señor, yo veo vacío. Pero son mis ojos naturales. Pero en los ojos espirituales, el Señor ¿qué? Le dijo camina, y empezó a caminar sobre las aguas. ¿Está entendiendo, no? Ahora, mire lo que le dice el Señor a Moisés. A Moisés 3:14 le dice de esta manera: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca la palabra, y yo entonces con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de tu boca y
tú serás para él en lugar de Dios. Quédese ahí. Y el Señor se pone a hablar aquí en 3:14, porque yo me fui a leer otra parte. 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirá a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vosotros, de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Quién me envía? El gran yo soy. Vamos a corregir ahí. 3:14. ¿Quién me envía? El gran yo soy. Tú no sabes hablar, tú no puedes hablar, el Señor siempre va a tener a alguien. Por eso anote después entonces el pasaje que acabo de mencionar, cuando el Señor le menciona y le dice en el 4:14, ¿sí? 4:14, que el Señor le dice: solo basta que tu presencia esté ahí, yo voy a utilizarte, voy a hacer. Dios tiene planes siempre. A veces tú no necesitas hablar, Dios va a poner a alguien para que hable por ti, pero la sola presencia tuya va a hacer que suceda lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Moisés estaba teniendo este encuentro sobrenatural. ¿Cuántos quieren tener un encuentro sobrenatural? Qué lindo, ¿no? Cuando usted empieza a adorar a Dios y empezó parado, después se arrodilló ahí donde estaba y después se postró, terminó abajo de las bancas o abajo de la silla, llorando, y todo el mundo se fue y usted ahí llorando y todos los hermanos alrededor suyo y haciendo, como quien dice, el aguante, ¿no? Está recibiendo, el Dios le está hablando. ¿A cuánto le ha sucedido esto? Dice: a mí no. A mí todavía no me pasó eso. No me pasó nunca que me dijeron: hermanito, levántese, que ya terminó la reunión, hermanita, levántese. No me pasó eso. No, a mí no. Será otro, pero a mí no. ¿Sabe? Que cuando tú vas a la zarza, la noción del tiempo se pierde. Cuando tú vas a la presencia de Dios y te encuentras con Él, el Espíritu de Él entra en ti y a ti no te importa si quieres comer tu cuerpo, a ti no te importa la hora que, a ti no te importa nada. ¿Sabe por qué? Porque la presencia del Señor está ahí. ¿Quién está ahí? El creador de todas las cosas. ¿Oíste, no? El creador de todas las cosas. Es lo que el ser humano necesita. Wow. Cuando esta mañana empecé a preguntarme, ¿qué espíritu hay en los muchachos de la iglesia? ¿Qué espíritu hay en las muchachas de la iglesia? Me empecé a preguntar, ¿qué espíritu hay en los pastores? Miran las enseñanzas, vienen a recibir aquí. ¿Qué espíritu hay en ellos? Y entonces el Señor me dice: lee. Y leí, como leímos. Lea conmigo, Números 11:17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo. ¿Con quién? Con Moisés. ¿A cuánto le gusta que Dios hable con uno? No sé, hay gente que me dice: usted por ahí está loco. ¿Por qué? Porque yo lo veo que usted hace sí, como no hay problema. Está hablando solo, está loco usted. No, yo lo estoy hablando solo. Yo estoy bien cuerdo, quédese bien tranquila.
Oh, tranquilo, yo estoy respondiendo a alguien que me habla y que usted no puede ver, que usted no puede percibir. Mire lo que dice aquí. Y yo descenderé y hablaré allí contigo. Y tomaré del espíritu que está en ti. ¿Qué espíritu hay en él? Ahora está entendiendo, ¿no? Porque si uno lo lee así nomás, sin pasar por el filtro, el proceso de Dios, uno dice, yo no quiero del espíritu de Fabián. Yo no quiero del espíritu de Gabriela. Yo no quiero del espíritu, el nombre tuyo, el que sea. Pero la gente no sabe que tú fuiste a la zarza. La gente no sabe que tú tuviste un encuentro. La gente no sabe de que vos hablás con Dios. La gente no sabe que el rey se paró delante de ti y vos hiciste lo que tenías que hacer porque estuviste en la casa del rey por mucho tiempo. ¿Qué hiciste? Te postraste. ¿Qué hiciste? Dejaste que él te hablara. ¿Qué hiciste? Lo oíste. ¿Qué hiciste? Fuiste lleno del Espíritu. Te preparó. El Señor prepara los mejores guerreros y conquistadores. En tu ADN eres un conquistador. ¿Y sabe cómo lo prepara? De rodilla, postrado, adorando, escuchando la voz de Él nada más. O yo no, escuchando la voz de Él. Solamente algunos dicen, no puede ser, no puede ser. Hay que ir al instituto bíblico. Venga a la oficina y ve ahí que dice doctorado. Pues no me sirve a mí eso. En comunicaciones, no me sirve a mí eso. En la palabra, doctorado, no me sirve a mí. A mí lo que me sirve es un encuentro con el Señor. Es que Él venga, me hable. Que Él venga y me diga. Entonces ahora sí, todo concuerda. Ahora sí va a concordar todo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo. Y tomaré del espíritu que está en ti. Y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo. Y no la llevarás tú solo. ¿Cuántos quieren de este espíritu? Del espíritu de Moisés, del espíritu. Oye, ¿uno solo levantó la mano o todo el espíritu están diciendo amén? Amén. Aparece chino en cualquier momento o japonés. ¿Cuántos quieren el espíritu que tenía Moisés? Yo lo quiero. ¿Sabe lo que hice yo, no? Yo estuve mucho tiempo oyendo a mi apóstol Ricardo Reyes, mucho tiempo aprendiendo de él, mucho tiempo siendo instruido. Hasta la última llamada que yo recibí que me dijo, hijo, el Señor me mostró que el sol estaba dando sobre ti. Y tienes el rojizo, el color rojizo del fruto maduro, listo. Fue la última llamada que yo tuve con mi apóstol. Y después empezaron a suceder cosas que Dios nos habló. Ahora, yo di todo. Búsqueda, tiempo, lloré, soporté. Me ensuciaron, me enlodaron, lo hice todo. ¿Sabe por qué? Porque me paré, me enseñaron, me paré. ¿Sí? Cuando Él me dijo, párate, ponte de pie, yo te quiero enviar. A muchos de aquí tienen que saber que están en la casa del rey. Y tienen que ver la zarza.
tiene que ver la presencia de Dios. Y muchos me están diciendo, yo estoy dispuesto, porque vuelvo a leer. Y yo descenderé y hablaré allí, ¿con quién? Con Moisés. Y tomaré del espíritu que está en ti, espíritu procesado, y pondré en ellos y llevarán contigo la carga. ¿Cuántos quieren del espíritu de Moisés? ¿Leyó bien, no? Yo lo vuelvo, quiero mirar a todos, ¿sabes? Quiero mirar a todos, miro para todos lados. Aguanten las manos. Miren, yo le digo esto, si ustedes anhelan este espíritu, el Señor lo va a transferir a ustedes. Y este espíritu va a venir a ustedes, pero es ¿para qué? Para que todos podamos hacer la obra del Señor. Porque ahí dice que la carga. Yo tengo muchas cargas, pero si no fuera por el Señor, ¿sabe qué? Yo me muero de un infarto. ¿O ustedes qué creen? Tengo tantas responsabilidades, tantas situaciones, pero yo no lo podría solo. Entonces el Señor, ¿qué? Levanta uno, levanta un músico, levanta otro músico, levanta un levita, levanta a alguien que entiende en comunicaciones, levanta otro, y entonces ¿qué? La carga que hay en mí ya no es mía sola, sino que el que la va repartiendo. Pero Él tiene que hacer algo contigo. Tiene que poner ¿qué? De su espíritu. Dice, yo voy a tomar el espíritu que está en ti. Yo voy a tomar el proceso que hice en ti. Lo voy a tomar el espíritu y se lo voy a meter a él. Se lo voy a meter a ella. Se lo voy a poner a este otro y a aquel. Y entonces ¿qué? Todos se levantarán a sostener la carga. Así que yo no sé, pero hoy el Señor te lo avisa. Yo no sé, pero hoy Él te está avisando esto. Quiero terminar con este pasaje. Y este pasaje me dice que lo que Dios dice que va a hacer, lo hace. Porque a veces vos lees la palabra y dices, ¿y qué habrá pasado? Lo que Dios dice que va a hacer, lo hace. Si Dios está hablando a esta casa y está diciendo que Él va a tomar del Espíritu y lo va a impartir, tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Cuando el Señor a mí me habló de mi apóstol, algunos que me escucharon alguna vez hablar habrán dicho, está loco. Yo, ¿sabe lo que el Señor me habló? Me dijo, para que yo pudiera entender en mi espíritu, me dijo, tú eres José. Sí, Señor. Trabaja para Faraón. Yo dije, Faraón es Egipto. No, ni loco. Yo podría haber interpretado así. Pero luego empecé a leer la historia y comencé por el Espíritu a entender que Dios me había puesto al lado del apóstol Ricardo para aprender, para comprender, para empezar a vivir, entender que estoy en la casa del Rey y poder hacer y ejecutar luego lo que José el soñador tuvo que hacer. Digo el soñador porque todos lo conocen así. ¿Qué hizo él? Entendió el mensaje de Dios. Faraón se apartó y dejó que él hiciera la obra que Dios le mandaba hacer. ¿Y sabe lo que hizo? Empezó con la estrategia de Dios a crear todo lo que era las cosechas récord. Y comenzó a hacer graneros. Y comenzó a almacenar. Y cuando vino la escasez grande, él estaba listo por Dios para salvar a Egipto y salvar al pueblo hebreo, pueblo del propósito. Aún no había nacido Jesús, aún no había
venido lo que tenía que venir, el rey David. Tú no sabes cuántas cosas Dios quiere hacer. Tú no te imaginas. Pero si lees la palabra, entiendes, tú dices, yo no soy cualquier persona. No, no eres cualquier persona. Eres un enviado. Tienes tanta autoridad. En tu ADN, cuando Leviatán, cuando Luzbel se te aparece, él lee. Y lee tu ADN. Tu ADN dice conquistador, vencedor. No eres cualquier cosa. Él te dice, vos sos un esclavo. Esclavo yo le tengo bien clara. Yo no soy esclavo. Yo tengo inscripto en mí vencedor, conquistador. Si tienes ese espíritu, podrás llevar la carga, la responsabilidad de la obra del Señor. Si hay alguien que no ves aquí en la iglesia, yo veo que muchos que señalo por algunos lugares y lo debería ver y no los veo. Ora por ellos. Ora. Y te voy a decir algo. ¿Cuántos saben orar? Bien. Tal vez con lo que te voy a decir ahora, tal vez después analices y digas, yo no sabía orar. No me diga. Tal vez sí, tal vez no. Dice que se transfirió el espíritu de Moisés, o Dios le dijo, vamos a transferir tu espíritu, ¿verdad? ¿Sí? Quédese con ese pedacito. ¿Sé orar? ¿Qué espíritu hay en mí? ¿Estoy orando bien? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Se acuerda que Jesús dijo, aún no habéis pedido nada porque no sabéis pedir? No se sientan mal los que están en oración. Cuidado, a lo mejor te dicen, ya lo sabíamos. Pero si no, bien, tomen esto. Número 11:25. Con esto termino, con este pasaje, no hay más lectura. 11:25. Entonces, lo que promete el Señor lo ejecuta. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. ¿Qué hizo? Y lo puso en los 70 varones ancianos. ¿Quiere que lo deje ahí? ¿Quiere que leamos un poquitito, investiguemos un poquitito? Mire lo que dice. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Cuál es el deseo de Moisés? Que todos tengan el espíritu de Jehová.
y que todos profeticen. ¿Sabe lo que hizo, no? Vieron que le dijo el Señor: la carga que está en ti la vamos a repartir, y el espíritu que está en ti va a estar en ellos. ¿Sabe lo que hacía, no? Moisés, ¿sabe qué decía a la adversidad? Al mar le decía, ponía la vara, ábrete, y el mar que se abría. No hay codornices. No le dijo hay codornices. No tenemos carne. Léalo porque es impresionante lo que le estoy diciendo. Entonces él habló con Dios y Dios le dio tanta autoridad. Enojo. Sí, Dios se enoja a veces con el pueblo. ¿Usted me vio enojado alguna vez a mí? Acá cuando vengo a la iglesia. Sí, yo sé que ustedes me han visto enojados porque yo no puedo hacerles entender a muchos de ustedes. Enojados porque yo no puedo soportar, no acepto que usted actúe de una manera que Dios dice que no, porque usted es un conquistador, porque usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Dios también se enoja y Moisés también se enoja. ¿Estaban qué? Diciendo, llorando. Allá comíamos pescado sin hacer nada, de balde. Íbamos y comíamos pescado. Allá teníamos cebolla, allá teníamos ajo, allá teníamos de todo. Y acá no tenemos nada. Y Moisés se enfureció, se enojó. Y fue a la presencia de Dios. Y Dios también se había enojado. Ahora no le quiero pintar a usted que usted es un hombre de condena, porque usted es un hombre que escucha, usted es una mujer que escucha, y con este mensaje usted se va a ir a hacer la voluntad de Dios. Porque se habían enfadado y habían hecho lo incorrecto. Dice que bajó la ira de Dios en un sector del pueblo y murieron un montón. Tienen que leerlo. Usted no va a morir, pero sí dice la palabra que lo hicieron enfurecer al Señor y bajó fuego y consumió. Se prendieron fuego, murieron. Pero yo le estoy hablando a un pueblo que quiere el espíritu de Yahweh. Yo le estoy hablando a un pueblo que dice: yo entiendo, yo debo hacer algo. Yo debo trabajar en la obra del Señor. Yo debo poner mi finanza para la obra del Señor. Epafro era uno. Lea. Yo debo trabajar para el Señor. Yo debo ir a buscar a la gente. Tengo mi carrito. Ahí tengo mi autito. Voy a ir a buscar a alguien. Yo lo voy a traer a la iglesia. Hágalo. El Espíritu del Señor va a ir con usted. Aunque le diga tal vez su esposa o su esposo: deja de usarme el auto para eso, se me va a romper. Si se rompe, usted sea profeta. Si se rompe, usted empiece a profetizar. Si se rompe, voy a recibir un auto 0 kilómetros. Aunque él le diga: sí, con mis lomos. Sí, yo voy a orar para que el Señor utilice tus lomos para que venga el auto nuevo. Profetice. Porque, ¿sabe una cosa? La palabra dice que era Moisés solo el que profetizaba. ¿Será que yo solo profetizo? ¿Será que mi esposa y yo profetizo aquí? ¿Será que ustedes todavía no han aprendido a orar y profetizar? ¿Cómo se profetiza, apóstol? Es muy fácil. ¿Todavía no lo han entendido? Yo profetizo que esas sillas van a estar totalmente cubiertas. Yo profetizo que la semana que viene me traigo a una persona. Yo profetizo que voy a ir a orar por el enfermo y se va a sanar. Yo profetizo. O sea, eso es lo que el Señor nos dice. Declara, profetiza. Por eso Moisés dice de esa manera. Dice: ojalá. Porque habían sido llamados 70 y estaban ahí en lugar diagramado.
Moisés recibió la voz del Señor y el espíritu que había en él se transfirió a los 70 y empezaron a profetizar. Pero había dos que estaban en la lista, pero no estaban en el tabernáculo, sino que estaban afuera. Y también recibieron. Y dice que estaban ahí, empezaron a profetizar al pueblo. Yo me imagino, va a venir carne, porque estaban quejando, no había carne. Yo me imagino, va a venir carne, Jehová me está diciendo que viene carne, que preparen, que se preparen. Imagínate, ¿no? Y lo escucharon y fueron rápido a avisarle. Estos están desubicados, estos están fuera del orden. Tal vez los 70 que tienen que profetizar, que son los que están acá, no están profetizando todavía. Pero otros que escuchan la radio, otros que ven la televisión, son esos dos. ¿Cuántos serán los que dicen, eso es para mí, lo arrebato? Y empiezan a profetizar y empiezan a tomar. Tomen de este espíritu, iglesia. Tomen del espíritu que Dios quiere impartirles. Vuelvan a ser profetas. Profeticen que su familia va a estar completa aquí. Revelate a que tu familia no esté total, completa aquí. No es que mi trabajo, no es que las horas extras, no es que esto, no es que... Revelate. ¿Cómo me revelo? Profetizar. Mi casa y yo estaremos aquí. Mi casa y yo serviremos. Profetizarlo. La carga que yo tengo, todos la empezaremos a llevar. La responsabilidad de todos. ¿Qué crees? ¿Que el Señor no me habla de ti? ¿Qué crees? ¿Que yo no sé que muchos de ustedes tienen necesidad? Yo me voy a mi habitación, o a veces me voy y empiezo a llorar. Y empiezo a llorar y digo, Señor, yo estoy tan agradecido, Señor. Yo no te he pedido tales cosas y me has colmado de bendiciones. Pero yo lloro por el pueblo. Porque el pueblo, ¿por qué el pueblo no puede recibir? ¿Por qué el pueblo no puede asimilar? ¿Por qué el pueblo no está así? ¿Por qué algunos pastores no están así? ¿Sabe qué? El Señor siempre me ha dicho esto. El corazón dispuesto se despoja. ¿Y qué hace? Moisés, quita el calzado. Moisés, despójate. ¿Cuántos se animan a despojarse? Todos tenemos algo. Todos tenemos algo por qué despojarnos. Me gusta venir los domingos nada más, apóstol. Y los otros días de reunión no siento, estoy muy cansado. ¿A qué hora sale de trabajar? A las 7, pero la reunión es a las 8:30. Por eso estoy muy cansado. Pero tenés una reunión, estoy cansado. ¿Por qué no te despojas del cansancio y venís a la iglesia y te parás frente a la zarza? Que Él venga. Y cuando la zarza viene, lo primero que vas a hacer: yo vivo en la casa del Rey y sé muy bien quién viene. Yo sé muy bien quién se acerca. Y no levanto mi rostro, no levanto mi mirada hasta que Él no me hable. Por eso cuando vienes aquí, tienes que buscar el rostro de Dios. ¿Cuál es la idea? ¿Que me tire al suelo? ¿Que me revuelque ahí? No has entendido nada. La idea es que te despojes, que busques a Dios.
que busques, que busques. ¿Será que yo estoy loco? Yo les he hablado muchas cosas a ustedes. Les he dicho muchas cosas. Hace muy poco estaba orando por enfermos y tenía una lista de personas que me estaban dando, porque todos escriben y a mí me pasan las cosas. Pero cuando terminé de orar, uno de los muchachos se me acercó y me dijo: yo estoy sorprendido, porque yo quería interrumpirlo a usted, le quería decir que orara por alguien. Y mira lo que sucedió. Mientras estaba yo leyendo, el Espíritu me habló. Y el Espíritu me dijo: te voy a sacar de este lugar. Estaba orando aquí y el Señor me transportó en el Espíritu y me paré frente a una cama en una terapia intensiva y le empecé a hablar al cuerpo de una persona. Aquí, mientras orábamos, eso estaba sucediendo. Y le empecé a ordenar que la enfermedad se iba, que la infección desaparecía, que lo que le habían dicho de muerte desaparecía. Por el Espíritu. Me dijeron, a veces la gente te habla y puede que sin darte cuenta esté metido Leviatán, Satanás, para que lo que declaraste, lo que profetizaste se vuelva para atrás. Y me dijeron, estamos un poco nerviosos porque vemos que le han puesto máscara, vemos que le han puesto esto, vemos que le han puesto. Y yo dije, gloria a Dios. Y les mandé un mensaje y le dije, gloria a Dios, porque ahí Dios va a confirmar. Eso es para controlar su estado, pero ya tiene un decreto. Ya tiene un decreto. ¿Sabe? Esta mañana me enviaron un mensaje y solo para los que creen. ¿Cuántos creen? Yo creo. Yo cuando recibí esa voz del Señor y Él me habló, yo dije, está sano. Lo profeticé, dije, está sano. Y en este día, muy temprano, estaba dando gracias a Dios y me envían esto. Y esto es interesante, que al menos yo pueda hacerle escuchar a ustedes, siempre y cuando ponga bien aquí, ¿no? Ahí está. Escuche, espero que se escuche. Oré, ¿por qué? Por alguien en terapia intensiva. Oré por alguien que estaba, ¿qué? Con decreto de muerte. ¿Lo hice de dónde? Desde aquí. Creí, profeticé. Feliz, contento, porque ya me sacaron de la sala de terapia y estoy en una sala común ahora. ¿Lo escuchó? Feliz y contento, porque me sacaron de la sala de terapia y me pusieron en una sala común. Yo necesito que tú te levantes a profetizar. Yo necesito que tú entiendas lo que Dios quiere hacer. Si tú entiendes, todos nos vamos a levantar a profetizar. Enséñame a profetizar, apóstol. Ya te acabo de enseñar. Te acabo de decir. Mira a tu lado, ¿está tu esposo o no? Profetiza, empieza por él. ¿Tú sabes cómo está tu vecina? ¿Está mal? Profetiza.
que va a estar aquí. Tú sabes, profetiza, profetiza. Necesitamos profeta dentro de la iglesia. ¿Cuántos quieren de este espíritu? Ponte sobre tus pies. Vamos a invitarte a que vengas al altar y que en esta hora, con la decisión de recibir de este espíritu, cuando tú te salgas de donde estás, significa me estoy despojando para venir a la zarza. ¿Cuántos se despojan? ¿Cuántos se despojan? Vamos, en este día el Señor quiere ver a aquellos que se despojan y vienen a la zarza. No vengan a mí, vengan a la zarza. Recuerden, no vengan a mí, vengan a la zarza.